Hola, hoy vamos a hablar de una fruta, las cerezas, porque ofrecen muchos beneficios para la salud por su grandísima composición. Lo vamos a ver, tiene propiedades tremendas. Por ejemplo, tratamiento del insomnio, mejora el estado de ánimo, antiinflamatorio, antienvejecimiento, importantísimo para el corazón, salud cardiovascular, buen anticancerígeno, también sirve para pérdida de peso, importante, muy importante para la piel, para cuidar la piel, antienvejecimiento. Importante para los deportistas porque da resistencia muscular, es un buen neuroprotector. Por su gran composición también tiene antioxidantes muy importantes para la retina. Fortalece el sistema inmune, es importante también para los diabéticos, porque controla esos niveles de glucosa en sangre. Y como digo, tiene muchísimos antioxidantes, pero muchos, y los vamos a ver. Es un buen depurativo y es importante para embarazadas porque tiene una cantidad de ácido fólico muy interesante. Para tratamiento de gota, y vamos a ver el mecanismo de acción, gota, reumatismo, vamos a ver por qué. Y muy importante para nuestros huesos. Y también para nuestro hígado, es un buen protector hepático. Vamos a ver qué composición tiene, que es tremenda, y vamos a ver qué mecanismos de acción tiene también. Vamos a ver qué tipos de cerezas hay, cómo se deben conservar, cómo tomarlas, qué dosis tomar al día, cómo tomarlas. Vamos a ver las propiedades del zumo de cereza también. Vamos a ver qué pasa con los huesos, si tienen cianuro o no tienen. Vamos a ver, porque tienen salicilatos, qué pasa con esos salicilatos. Las personas que tienen SIBO, qué pasa con las cerezas, lo vamos a ver también. ¿Qué diferencias hay entre cerezas y picotas? Lo veremos. Por supuesto, si hay algún efecto secundario, si hay contraindicaciones, y si interaccionan con algún tipo de medicación. Así que, vídeo muy interesante, no os lo perdáis. Recordad, suscribiros y darle a la campanita, y tenéis que ver el vídeo hasta el final, me vais a ayudar bastante a seguir dando estos consejos, contestándoos a todos, así que hasta el final. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa, y empezamos. Bien, ¿qué son las cerezas? Las cerezas es un fruto de un árbol, que es el cerezo. También se llama guindo, hay muchos tipos de cerezas, están las picotas también, que luego veremos las diferencias. Bien, hay muchos tipos de cerezas, hay cerezas ácidas, cerezas dulces, como os digo, muchos tipos. Es el fruto del cerezo, que es un árbol que llega a una altura de unos 20 metros, y es un fruto pequeño, de unos 2 centímetros de diámetro, de colores muy variados, desde el rojo, rojo claro, hasta llegar hasta el morado. Bien, el nombre científico, Prunus avium, de la familia de las rosáceas. En esta familia están, por ejemplo, el albaricoque, el ciruelo, el almendro también, melocotón también. Su origen, los países que circundan el Mar Negro y Mar Caspio. Y de ahí se extendió a Europa y a Asia. Bien, los griegos lo llamaban querasos. Ese nombre se lo quedaron los romanos y lo llamaban cerasus. Y de ahí evolucionó a cerezas. Ese es el origen del nombre. Bien, es una de las frutas más esperadas del año. Os voy a ir poniendo fotos para que veáis cómo es, porque los árboles realmente son bonitos. Como os digo, es una de las frutas más esperadas del año. Su floración indica el equinoccio, y con él empieza la primavera. Y los cerezos en flor son característicos y son muy bonitos, os pongo fotos. Y en Japón es típico celebrar esto. La temporada va desde mayo hasta julio. Junio, julio, ideal.
¿Mm? Hay muchas variedades, se recolectan muchas variedades de cerezas. Hay unas que son más tempranas y hay otras que son más tardías. Luego veremos. Bien, actualmente la mayor producción está en Estados Unidos, Rusia, Alemania, Turquía, en Italia, en Francia y España también, por supuesto. Bien, la procedencia de todas estas variedades es de dos especies silvestres. Prunus avium, que son dulces y de color oscuro, y Prunus cerasus, que son color más claro y son más ácidas. Hay un tipo de cerezas que son las Duque, que es una mezcla entre las dulces y las ácidas, pero como os digo, hay muchas variedades. Ya sabéis cómo es el fruto, es redondo, es globoso, de un color rojo intenso dependiendo de la variedad, con una semilla dura en su interior. Y tiene una pulpa muy jugosa y su color es muy variable, desde amarillo intenso hasta incluso granate. Bien, como os digo, hay muchas variedades. Hay más de 2000 por todo el mundo. La madera del árbol es muy apreciada, es de color castaño y ya os digo, es súper apreciada. Es una muy buena madera. Las flores son blancas, muy características, y las hojas verdes. Ahora os pongo fotos. Y vamos a ver, luego veremos la toxicidad del hueso. La polémica entre la toxicidad del hueso, tanto en las cerezas, también hay otras frutas de esta misma familia. Bien, vamos a ver los tipos de cerezas que hay un montón. Ya hemos dicho que todas derivan de dos especies silvestres, la Prunus avium, que eran un rojo más intenso, más oscuro, y eran dulces. Típicas, por ejemplo, en el Valle del Jerte, en España. Aunque también hay picotas, ¿no? Pero bueno. Y la Prunus cereum, que estas eran más ácidas y con un rojo más claro, más vivo. A la variedad, la especie Prunus cereum se le llama guindo también. Y luego está, hemos dicho antes, las Duque, que son una mezcla entre las dulces y las ácidas. Bien, existen también las picotas. ¿Cuál es la diferencia entre cerezas y picotas? Pues es otra variedad. Lo que pasa es que en la recolección el pedúnculo se queda pegado al árbol y la picota cae. Se desprende muy fácilmente. Y características importantes es que el tamaño es más grande, el color es más oscuro y son mucho más dulces. Existen las cerezas negras, por ejemplo, que se llaman amareras también. Existen las cerezas Bing. Estas tienen una característica importante, una composición en antocianinas, luego las veremos, es una composición muy importante, pues están mucho más concentradas en antocianinas. Hay unas cerezas importantes que son ácidas, que os suene el nombre, Montmorency, que son unas cerezas ácidas bastante importantes. Y luego existen un montón de variedades de cerezas de arbustos y árboles bajos, otro montón de variedades, al estilo de moras y fresas. Bien, por ejemplo, variedades de Prunus avium, Napoleón, Noir de Guben, Rossi Rainer, Stella Compact, Temprano, Burlat, Ulster, y variedades de Prunus cereus, Austera, Caponiana, Punila, Caducifolia, Serpenflorens, Umbraculífera, un montón de variedades, ya os digo, casi todas evolucionan a partir de estas dos especies silvestres. En Navarra, por ejemplo, Primuliat, Celeste, Primegiant, y existen también cerezas secas que tienen una propiedad que son muy diuréticas.
tiene un sabor más concentrado y los nutrientes también están más concentrados. Ya hemos hablado de las cerezas Bing, son muy populares, son muy dulces y color más oscuro. Existen muchos nombres de variedades, más lluvioso, que son dulces y jugosas y tienen un color un poco más claro, desde amarillo hasta rojo. Hay otra variedad que se llama Reina Ana, que son ácidas, incluso más ácidas que unas típicas que son las Rainer. Las negras es por su color, que es muy oscuro, marrasquino, que son muy dulces y un rojo muy intenso. Bien, vamos a ver ahora la composición, porque es muy importante. Empezamos por los nutrientes. Vamos a verlo por 100 gramos. Calorías, unas 59 kilocalorías por 100 gramos. Unas 5 kilocalorías por cereza, más o menos. Bien, hidratos de carbono, unos 12 gramos, de los cuales azúcares son unos 8 gramos. Estos azúcares casi todo son fructosa. Pero aunque tengan estos azúcares, tienen un índice glucémico bajo. Estamos hablando entre 22 y 25. Esto es un índice glucémico bajo. Proteínas, 1 gramo. Grasas, 0,3 gramos. Vitamina C, 10 miligramos. Vitamina A, 64 unidades internacionales, que son unos 3 microgramos. Vitamina K, 2,1 microgramos. Ácido fólico, 14 microgramos. B1, 0,027. B6, 0,049 miligramos. Vitamina E, 0,07. Vitamina B5, 0,199 miligramos. Vitamina B2, 0,033 miligramos. Vitamina B3, 0,154 miligramos. Potasio, 222 miligramos. Magnesio, 11 miligramos. Hierro, 0,4 miligramos. Calcio, 13 miligramos. Manganeso, 0,07 miligramos. Fósforo, 21 miligramos. Zinc, 0,07 miligramos. Y también tiene alguna cantidad de selenio y también de yodo. Tipos de grasas, por ejemplo, saturadas, 0,038 miligramos. Grasas monoinsaturadas, 0,047 miligramos. Y poliinsaturadas, 0,052 miligramos. Tiene una característica importante, tiene muy pocas cantidades de histamina. La histamina puede ser un problema para algún tipo de población, porque hay algún tipo de población que carece de una enzima que se llama DAO, diaminoxidasa, que degrada la histamina. Al carecer de esta enzima, todos los alimentos que tengan histamina les perjudican. Pues bien, para este tipo de población, las cerezas tienen muy poquita histamina. Es un alimento interesante para ellos. Bien, vamos a ver, seguimos con la composición, los componentes bioactivos. Empezamos por los salicilatos. Tiene salicilatos. El ácido salicílico es el precursor del acetil salicílico, que es un antiinflamatorio, la aspirina. Hay que tener cuidado porque hay gente que puede tener alergia a los antiinflamatorios no esteroideos, a la aspirina y derivados, acetil salicílico. Pues este tipo de población tiene que tener cuidado. Interesante, por ejemplo, esta composición para el tratamiento de gota y reumatismos. Bien, tienen también las semillas glucósidos cianogénicos que liberan cianuro. Lo tienen las semillas y lo tienen en poca cantidad. Luego veremos qué es lo que ocurre con esto. Bien, una composición muy importante, antocianinas. Son flavonoides, son pigmentos que le dan el color rojo, pero tienen muchísimas propiedades y además están muy concentradas. Es de la fruta que más antocianinas tiene. Eliminan toxinas, por ejemplo, son antioxidantes potentes también. Son antiinflamatorios también potentes. Es muy importante para el corazón, para la salud cardiovascular. También es muy importante para deportistas estas sustancias, porque son importantes para la recuperación muscular. Incluso previenen el daño muscular. Otra composición súper interesante, cantidades
altas de melatonina, ya lo sabéis, la hormona que regula los ciclos de sueño-vigilia. Pues tiene cantidades altas de melatonina, por eso son interesantes para tratar el insomnio. Hay una proteína que tienen que puede causar alergias, LTP, Lipid Transfer Protein. Pues los que tienen alergia a estas proteínas tienen que tener cuidado. Otro componente súper interesante, quercetina, aparte de ser un antioxidante súper potente y un antiinflamatorio muy interesante, tiene propiedades anticancerígenas. Estamos hablando de cáncer de colon, mama, próstata, incluso cáncer de pulmón. También ácido elágico, antioxidante muy interesante. Es un compuesto fenólico. Bien, también tiene un aminoácido muy interesante, el triptófano, que es el precursor de serotonina y de melatonina. Una cantidad interesante, 119 miligramos por cada 100 gramos. Tiene también otros compuestos bioactivos interesantes, monoterpénicos, por ejemplo. Betacarotenos, 38 microgramos. Es el precursor de la vitamina A y tiene mucha más cantidad que arándanos y fresas. Concretamente 19 veces más cantidad que arándanos y fresas. Luteína y zeaxantina, otras antinas, otros flavonoides súper interesantes por su capacidad antioxidante y tan importantes para la retina. Unos 85 microgramos de los dos. Como os digo, es una fruta que tiene muchísimos antioxidantes, por eso tiene estas grandísimas propiedades que luego veremos. Bien, vamos a hablar un poquillo de los salicilatos, este componente que tiene, que son antiinflamatorios, son precursores del ácido acetil salicílico, y son antiinflamatorios súper potentes. Por eso es una de las causas por las que tienen una acción muy importante en enfermedades reumáticas, artritis. Pero puede ser un problema para las personas que tengan alergia, erupciones, incluso problemas respiratorios. Bien, vamos a ver la polémica. Las semillas tienen cianuro, puede ser tóxica. Realmente tienen glucósidos cianogénicos, que se metabolizan a cianuro. Pero los tienen en poca cantidad y habría que triturarlas e ingerirlas y hacerlo en una cantidad para que sea tóxico. Incluso si se ingieren o se trituran 1, 2 semillas, 3 semillas, no pasaría nada. Es necesario mucha cantidad para que se metabolicen a cianuro y sean tóxicas. Como norma general, eliminarlas y punto, y ya está. Bien, vamos a ver mecanismos de acción. Y empezamos por un componente súper importante, las antocianinas. Son flavonoides, son pigmentos que le dan un color rojo intenso, pero tienen otras propiedades. Son unos antioxidantes muy potentes, también antiinflamatorios. Hay un estudio que habla que 20 cerezas es como tomarse una aspirina, por su poder antiinflamatorio. Tienen otras propiedades, por ejemplo, previenen del envejecimiento cutáneo, aumentan la producción de insulina también. Y otra propiedad muy interesante, inhiben una enzima, la xantina-oxidasa. Esta enzima está involucrada en el metabolismo del ácido úrico. Por lo tanto, al inhibir esta enzima, corta la producción de úrico. Interesante para tratar la gota. Reducen el daño muscular que ocurre con el ejercicio intenso. Reducen el dolor, aparte de ser antiinflamatorios, porque inhiben tanto la ciclooxigenasa 1 como la 2. Aquí actúan, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos. Otro componente que ya hemos dicho, ácido salicílico, antiinflamatorios potentes. Por ejemplo, reducen la proteína C reactiva, hay algún estudio, en un 25%. Interesante para artritis, para reumatismos. Contienen muy buena cantidad de melatonina, de las mayores cantidades que hay de melatonina en frutas. Interesante para tratar el insomnio. Contienen quercetina,
antiinflamatorio, antioxidante y anticancerígeno. Hay un montón de estudios como anticancerígenos. Contiene muy buena cantidad de ácido fólico, interesante para embarazadas. También lo que hacen es potenciar el sistema inmune. También polifenoles, también una buena cantidad de vitamina C, son antioxidantes, antiinflamatorios, evitan la glicosilación de proteínas. Esto es muy importante porque es una de las causas por las que los diabéticos tienen todas esas neurodegeneraciones, enfermedades neuropáticas. Pues bien, bloquean estas glicosilaciones, incluso los niveles de hemoglobina glicosilada. Bien, diferencias entre cerezas y picotas. Pues son dos variedades diferentes. La picota son más grandes, más dulces y tienen un color más oscuro. Y también tienen pedúnculo cuando están en el árbol, el rabito. Pero enseguida que maduran caen del árbol. Se desprende con mucha facilidad del pedúnculo. En la recolección enseguida se desprende y el pedúnculo queda en el árbol. El hueso de la picota es más grande y la recolección es un poco más tardía. Bien, conservación. Se pueden congelar. Las picotas y las cerezas se pueden congelar. En almíbar la vais a encontrar también, porque es un método de conservación. Las vais a encontrar en tarros también. No le vienen bien los cambios bruscos de temperatura. Si las tenéis en la nevera, las ponéis en la parte alta. Y no más de 3 días. Y por supuesto, tapadas. Cerezas. No arrancar el pedúnculo hasta el momento de consumirlas. Importante. Y tampoco lavarlas hasta el momento del consumo. Bien, vamos a hablar del zumo de cerezas, porque está muy concentrado en nutrientes. Tiene nutrientes y tiene antocianinas, antioxidantes en una concentración muchísimo mayor. Por ejemplo, melatonina, tiene 10 veces más melatonina el zumo. Y tiene mucha más concentración en antocianinas, que es el que le da el pigmento rojo intenso. Hay un estudio en la Universidad de Extremadura que habla sobre la mayor concentración de ácido salicílico en el zumo. Ya sabéis, poder antiinflamatorio, propiedades protectoras y rejuvenecedoras. Es famoso el zumo entre los deportistas, los atletas, porque dan más resistencia física, porque hay mayor recuperación muscular, evita el daño muscular. Bien, vamos a hablar del SIBO. El SIBO son las siglas en inglés de sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. Bien, hay determinado tipo de azúcares, de carbohidratos, que no pueden digerir estas personas que tienen SIBO. Por ejemplo, la fructosa y el sorbitol. Y resulta que las cerezas son muy ricas en fructosa y en sorbitol. Así que pueden ser un problema para las personas que tienen SIBO. Porque estos azúcares pueden fermentar por estas bacterias, por este sobrecrecimiento bacteriano, en intestino delgado. Y esto lo que va a hacer es aumentar los síntomas de esta enfermedad. Hinchazón, gases, dolor abdominal. En definitiva, lo que tienen son FODMAPs, que es una serie de carbohidratos que no interesan en el SIBO, porque aumentan sus síntomas. Mejor tomar otras frutas, fresas, arándanos, incluso naranjas, pero no cerezas. Bien, vamos a ver cómo tomarlas, qué dosis tomar, en qué formas. La vais a encontrar en frescas, congeladas, en almíbar, incluso secas también, incluso el zumo. El zumo, como hemos dicho, es mucho más concentrado en nutrientes y componentes bioactivos. Hemos hablado de la melatonina, hemos hablado del ácido salicílico y de las antocianinas. El único problema del zumo es que se le ha quitado la fibra. Es el único problema que tiene el zumo.
Hay que tener cuidado con las cerezas secas, porque a veces, y muchas de las veces, se le añaden azúcares, así que fijaos en eso bastante. Y recetas, pues la vais a encontrar de mil formas. Al horno, en dulces, en ensaladas, con yogur, por ejemplo, como guarnición, en bebidas, en deportistas, en batidos, incluso mermeladas y gazpachos. ¿Con qué interesa combinarlas? Con rúcula, con lechuga, con aguacate, con pepino, con tomate en gazpachos. Y luego precaución, ya os lo he dicho, con cerezas secas y con el zumo. Primero, que no tengan azúcares añadidos. Y segundo, que está más concentrada en azúcares tipo fructosa. Ojo con esto. Lavar bien, quitar el pedúnculo y lavar bien antes del consumo. Solo inmediatamente antes. Esto es interesante. La cantidad diaria de cerezas, pues depende del peso, del estilo de vida, de la cantidad de ejercicio que hagamos, de la dieta que tengamos. Como norma general, pues una taza, más o menos, de cerezas, que son unos 150 gramos, entre 10 y 15 cerezas, depende de la variedad y el tamaño también, ¿no? Sería suficiente al día. Bien, empezamos por los beneficios. El primero, tratamiento del insomnio, incluso estado de ánimo. Por su gran composición, hemos dicho que tiene triptófano, entonces lo que hace es aumentar los niveles de triptófano, incluso serotonina y melatonina, porque a partir del triptófano se sintetizan todos estos. Entonces son importantes para mejorar el estado de ánimo y tratar el insomnio. Y también tienen cantidades de melatonina interesantes para tratar el insomnio. Y este contenido de melatonina es más alto todavía en las más ácidas. Como sabéis, lo que regula la melatonina son los ciclos de sueño-vigilia. Así que es una hormona súper interesante para tratar el insomnio. Y la concentración es altísima en las cerezas. Pero tienen otras propiedades también. Refuerzan el sistema inmune, por ejemplo. Esta melatonina se segrega en la glándula pineal. Además, a medida que tenemos más años, el cerebro deja de segregar tanta melatonina. Entonces es más difícil conciliar el sueño. Por eso es tan interesante a veces suplementar. Y las cerezas es algo importante, porque ya os digo, tiene mucha cantidad de melatonina. Un sueño reparador, incluso en la fase REM también. También tiene una composición interesante en triptófano, precursor de la serotonina y también de la melatonina. Así que muy interesante para el estado de ánimo. Y recordad lo que os dije antes, tiene 10 veces más concentración el zumo de melatonina. Así que sería interesante tomarlo antes de dormir, para conciliar el sueño. Y hay estudios que respaldan todo esto. En Journal of Medical Food, y habla del jugo de cereza ácida, sobre personas que tienen insomnio. Mejora la calidad y la cantidad de sueño. Bien, siguiente beneficio, pérdida de peso. Primer punto, por su cantidad de fibra. Más de 3 gramos por taza de fibra, muy interesante por su efecto saciante, por ejemplo. Pero es que además de ser saciantes, tiene otra propiedad. Es que tienen un índice glucémico bajo. Estamos hablando de 22-25, esto es bajo. Así que son un alimento interesante para las personas que quieren perder peso. Así que esta idea, esta creencia que dice que tienen fructosa y engordan, no es real. Ahí tenemos las cifras de índice glucémico. También tienen poder diurético, drenante. Esto es muy interesante también en las personas que quieren reducir peso. Y reducen también esa hinchazón abdominal. Son saciantes, son laxantes, son diuréticas, interesantes para perder peso. Y además tienen muy pocas calorías. Estamos hablando de 59
kilocalorías por cada 100 gramos. Son pocas. Contienen fibra, contienen mucha agua, contienen potasio. Todo esto interesante para reducir la cantidad de lípidos. Y por supuesto, para reducir también la cantidad de sodio. Otra cosa interesante. Siguiente beneficio: antienvejecimiento, cuidado de la piel. Primer punto, tienen una buena cantidad de vitamina C. Ya sabéis que la vitamina C es fundamental para la formación de colágeno, y el colágeno es fundamental para la piel, para que no aparezcan arrugas. Contienen gran cantidad de antioxidantes que, junto con la vitamina A y vitaminas del grupo B, por ejemplo B1, B2, B3, ayudan a combatir los signos del envejecimiento, eliminan arrugas y arreglan los daños de las células de la piel dañadas. Contienen buena cantidad de beta-caroteno, que mejoran el bronceado, mejoran la microcirculación del tejido subcutáneo, y una acción antienvejecimiento por las antocianinas, porque evitan la aterosclerosis. Y también lo que hacen son protectores vasculares. Mejoran la circulación en la piel, en órganos, en retina, en todo. Contiene muchos antioxidantes, fundamental para evitar arrugas y líneas de expresión. Esa cantidad tan grande de vitamina C es interesante para formar colágeno, pero no solo para eso. La vitamina C es antimanchas también. Y tienen propiedades para la piel interesantes, calmantes, antiinflamatorias. Acción exfoliante de las cerezas. Ojo, son exfoliantes naturales. Algunos exfoliantes ya tienen jugo de cerezas en su composición, porque tiene una acción exfoliante suave. Interesante para proteger el sistema nervioso, por su composición alta en antocianinas antioxidantes. Y por supuesto la concentración en vitamina A, hidratación y elasticidad de la piel, antiarrugas potente. Siguiente beneficio: resistencia muscular, mayor resistencia muscular, y evitan el daño muscular. De esto hay estudios. Son interesantes en deportistas, y sobre todo el zumo de cerezas, y sobre todo las cerezas ácidas, porque evitan el daño muscular, aumentan la resistencia muscular, reducen el dolor, porque aumentan el flujo de sangre y de oxígeno al músculo. Entonces aumentan el rendimiento y la resistencia. Y lo hace por su composición, sobre todo en antocianinas. Son vasodilatadoras, son protectores vasculares, y también otros compuestos fenólicos. Y sobre todo el zumo de cerezas ácidas reduce el dolor muscular, la inflamación después de hacer un ejercicio intenso. Hay una conferencia del Colegio Americano de Medicina Deportiva y habla sobre beber jugo de cereza ácida. Y habla sobre todo en corredores de larga distancia, porque reducen el dolor, la inflamación, después de hacer este ejercicio. Hay un estudio en Oregon Health and Science University y habla sobre el poder antiinflamatorio de las cerezas. Siguiente beneficio: neuroprotector, memoria, concentración, más concentración. Y hay estudios sobre todo esto, y hablan sobre tanto las cerezas ácidas como las dulces. Sus compuestos fenólicos son muy importantes para proteger a las células nerviosas. Las antocianinas, antioxidantes, esos pigmentos, pues son muy importantes para proteger el cerebro y la visión, y también para aumentar la memoria y la concentración. Toda esta concentración altísima en antioxidantes mejoran la salud mental. La Fundación de Alzheimer en España habla sobre las cerezas y dice que es un alimento muy importante para prevenir el Alzheimer o para tratar a las personas ya afectadas. Y no solo por Alzheimer, sino por otras demencias.
Por ejemplo, un estudio en la Universidad de Delaware, en Estados Unidos, publicado en la revista Food and Function, habla de una ingesta de 480 mililitros al día de jugo de cerezas, sobre todo de las ácidas, sobre la mejora de memoria en adultos entre 63 y 65 años. Redujeron un 4% su tiempo de movimiento y un 23% menos de errores. Y estos errores, para ver estos errores, se les hacían pruebas de memoria visual. Principios activos, pues polifenoles y antocianinas. Es lógico, ¿no? Porque las antocianinas son protectores vasculares, vasodilatadores, lo que hacen es aumentar el riego, y luego son los polifenoles también, tienen poder antioxidante, que son muy protectores del sistema nervioso central, así que es lógico que tengan estas acciones. Así que una buena protección frente a enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson y otras demencias. Bien, protectores oculares, lógicamente, porque tiene un montón de antioxidantes. También tiene mucha vitamina C, tiene antocianinas, que son vasodilatadores, antioxidantes, protectores vasculares, importantes para la retina. Pero es que también, lo hemos dicho antes en la composición, tienen luteína y zeaxantina, dos antioxidantes, dos flavonoides, dos xantinas, súper importantes para la retina. La retina las necesita. Así que cerezas súper importantes para la visión, muy importantes para la retina, previenen, por ejemplo, degeneración macular asociada a la edad, interesante incluso para prevenir cataratas. Y la luteína y la zeaxantina son protectores frente a la radiación ultravioleta, o por ejemplo también la luz azul que desprenden todo tipo de aparatos electrónicos. Bien, siguiente beneficio, antiinflamatorios. Hay un montón de estudios sobre la reducción de biomarcadores de inflamación consumiendo cerezas. Previenen enfermedades inflamatorias como artritis o enfermedades cardíacas. Hay una relación clarísima entre altos niveles de antocianinas, bajos niveles de inflamación. Esto está claro. Luego también tienen polifenoles, potencia antiinflamatoria y antioxidante tremenda. Y lo que hemos dicho antes, ácido salicílico, una buena concentración para artritis, enfermedades reumatoides, incluso para gota. Reducen claramente marcadores de inflamación y de estrés oxidativo. Reducen, por ejemplo, la proteína C reactiva. Polifenoles y vitamina C reducen el estrés oxidativo, porque son antioxidantes, y también incluso llegan a reparar tejidos. Todos estos antioxidantes, o sea, también las antocianinas, que tienen un poder antiinflamatorio potente, son muy importantes para enfermedades articulares. Interesantes para recuperación muscular en atletas con sobrecarga. Recuperación muscular, interesante para tendones, por ejemplo, incluso reparación de lesiones. Por ejemplo, un estudio en London South Bank University habla de un estudio sobre el zumo de cerezas ácidas. Y habla de tomar zumo de cerezas ácidas 2 veces al día, una semana antes y 2 días después de un ejercicio intenso. Resultados, una recuperación mucho más rápida. Por ejemplo, hay estudios en las antocianinas como antiinflamatorias, porque inhiben tanto la ciclooxigenasa 1 como la ciclooxigenasa 2. Y aquí actúan los antiinflamatorios no esteroideos, como ibuprofeno y todos estos. De hecho, hay estudios comparando a las cerezas con los antiinflamatorios no esteroideos. Este estudio está hecho por Journal of Natural Products y publicado por American Chemical Society.
Por ejemplo, estudios de las cerezas ácidas, el jugo de cerezas ácidas, la Montmorency, y habla sobre tratamientos de osteoartritis y fibromialgia para reducir el dolor. Y el estudio que hemos dicho antes sobre atletas que tenían que tomar zumo 2 veces al día, no os he dicho las cantidades, 300 mililitros 2 veces al día. Pues bien, este estudio en atletas lo compara para prevenir, en cuanto a la prevención del dolor muscular al hacer un ejercicio, compara la acción con ibuprofeno, incluso lo compara con 800 miligramos de ibuprofeno. Hay estudios de estos en la Universidad de Ciencias de la Salud en Oregón. Y otro componente importante de efecto antiinflamatorio, antioxidante también, incluso anticancerígeno, potente, la quercetina, también tienen quercetina. Bien, siguiente beneficio, tratamiento de gota y reumatismo. Bien, las pautas del tratamiento de la gota, en la mayoría de los casos, requiere medicación para reducir el ácido úrico o para reducir la inflamación y los daños articulares. Pero hay un problema, que tiene que ser es una medicación crónica y produce muchos efectos secundarios. Entonces, al final, solo el 20% de estos pacientes lo toma realmente, por evitar todos estos efectos secundarios. Náuseas, vómitos, diarreas y muchos más. Se tratan, por ejemplo, con allopurinol para bajar las cantidades de ácido úrico, pero también con antiinflamatorios no esteroideos, con corticoides, prednisolona, por ejemplo, incluso colchicina. La colchicina es un importante antiinflamatorio específico de la gota. Se suelen tratar entre 3-6 meses para prevenir ataques de gota, pero tienen el problema de todos estos efectos secundarios. Y además hay un grupo importante de población que no pueden tomar allopurinol, porque les perjudica. Entonces se recurren a otro tipo de fármacos, Fevixostat, por ejemplo, pero tienen un problema de que producen efectos secundarios cardiovasculares. Entonces se están haciendo estudios con las cerezas por sus propiedades para reducir los ataques de gota. Y se hacen estudios combinados con cerezas y allopurinol para reducir las dosis de allopurinol. Pues bien, los resultados son muy positivos, 75% menos riesgo de aparición de brotes. Tienen efectos antioxidantes, tienen efectos antiinflamatorios y depurativos también, que ayudan a reducir los marcadores de inflamación. Tienen ácido salicílico, que es un buen antiinflamatorio. Pero no queda ahí la acción. Todo eso es importante para reducir los efectos de la gota, de los ataques de gota. Pero el más importante es por la acción de las antocianinas, que inhiben la xantinooxidasa, una enzima implicada en el metabolismo del ácido úrico. Al bloquear o inhibir esta enzima, bloquean la producción de ácido úrico, bloquean la producción de ataques de gota. ¿Cuánta cantidad al día para evitar ataques de gota? Pues entre 15 y 25 cerezas al día. Por ejemplo, estudio en Journal of Nutrition. Pues bien, aquí hablan de 2 porciones al día, de 200 gramos cada una, para evitar ataques de gota. Pero es que habla sobre la reducción de los niveles de ácido úrico 5 horas después de su consumo, y una reducción bastante significativa. Siguiente beneficio, interesante en embarazo. Primer punto, por la cantidad de melatonina que tienen, para mejorar el sueño, incluso para reducir la presión arterial, que hay que tenerla muy controlada en las personas que están embarazadas. Segundo punto, por la cantidad de vitamina C y de hierro que tienen, que mejoran, por ejemplo, el sistema inmune.
Tercer punto, la cantidad de ácido fólico que tienen y folatos. Mejora el sistema nervioso del bebé. Siguiente beneficio, protector hepático. Controla los niveles de colesterol y triglicéridos. Reduce sus niveles en sangre y reduce la acumulación de estos en el hígado. Incluso también evitan la formación de cálculos biliares, que en su mayoría se componen de colesterol. Siguiente beneficio, protectores vasculares. Por la composición alta en antocianinas, son antioxidantes, son antiinflamatorios, son protectores vasculares. Reducen un montón el riesgo de una gran cantidad de enfermedades cardíacas. Bien, fundamentales para la salud de nuestros huesos y sobre todo en menopausia. ¿Por qué? Por la composición en el calcio, por ejemplo, por la composición en vitamina K, interesante. Incluso tienen fibras, que son prebióticos para mejorar nuestra flora intestinal. Y recordad que la flora intestinal sintetiza vitamina K2, interesante para fijar calcio en hueso. Además, son interesantes en la menopausia porque contienen isoflavonas, interesantes para la formación y mineralización del hueso. Bien, siguiente beneficio, prevención de determinado tipo de cánceres, anticancerígeno. Hay estudios sobre el cáncer de mama tratado con cerezas, apoyo con cerezas. Principios activos, los monoterpenos, alcohol perílico, por ejemplo, tiene esas propiedades. Propiedades antitumorales, desarrollo de cáncer de páncreas, también cáncer de mama, de próstata, incluso de pulmón, y también cáncer de hígado y de piel. Entre otras cosas, estos compuestos monoterpénicos son potentes antioxidantes. Pero hay más compuestos, bioflavonoides, las antocianinas famosas, unos 25 miligramos por 100 gramos, importantes, muy concentradas en la pulpa. Bien, estos también tienen propiedades anticancerígenas. Y hay estudios sobre la prevención del cáncer de colon. Recordad que son los pigmentos, las antocianinas, que le dan ese color rojo característico. Más componentes, el ácido elágico, también tiene propiedades anticancerígenas. Bien, siguiente beneficio, protector cardiovascular, evita enfermedades cardiovasculares. Uno de los principales problemas de todo este tipo de enfermedades cardiovasculares es la inflamación. Las cerezas tienen poder antiinflamatorio. Además, el endurecimiento vascular por la fijación de placas de ateroma. Esto es un problema. Pues bien, las cerezas tienen un montón de componentes antiinflamatorios, por ejemplo, y también antioxidantes, para que las LDL se fijen y forman estas placas de ateroma, tienen que oxidarse. Por eso, tomar antioxidantes es muy importante para que no se formen esas placas de ateroma. Y las cerezas tienen muchos. Bien, otro componente que tienen, potasio, interesante para reducir la presión arterial y evitar enfermedades cardiovasculares. Además, también es interesante el potasio para regular el equilibrio hídrico corporal. Además, hay estudios sobre la reducción de LDL y el aumento de HDL por su composición. Interesantísimo para prevenir angina e infarto. Bien, todos estos antioxidantes, recordad que son fundamentales para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y con la edad y a veces con una mala alimentación se reducen los niveles de antioxidantes en nuestro cuerpo, así que hay que tomar antioxidantes. Bien, por ejemplo, los polifenoles reducen la concentración de glucosa en sangre, una acción interesante. Tienen acción anticoagulante, previenen, por ejemplo, de accidentes cerebrovasculares, aumentan la salud cerebral, aumentan la función cognitiva, aumentan el flujo sanguíneo al cerebro. Y la cantidad de vitamina C también es una protectora de los vasos sanguíneos.
evita formación de placas de ateroma, por ejemplo. Antocianinas, flavonoides, ácido clorogénico, antioxidantes potentes, reducen colesterol y triglicéridos. Bien, un estudio con más de 84.000 participantes que consumían polifenoles, altas cantidades de polifenoles con los alimentos, entre ellos las cerezas, resultados: mucho menos riesgo de enfermedades cardiovasculares. Bien, siguiente beneficio: fortalece el sistema inmunológico. Primer punto, por su cantidad de vitamina C. También otros antioxidantes tienen estas propiedades de aumentar el sistema inmune. Por ejemplo, tienen luteína y zeaxantina. También betacarotenos, también compuestos fenólicos, con propiedades antiinflamatorias potentes. Todos estos compuestos mejoran el sistema inmune, mejoran las células de las que se compone el sistema inmune. La fibra también es muy importante para el sistema inmune. Recordad que la fibra es el alimento de nuestras bacterias intestinales, y tener una flora intestinal en condiciones es importante para mantener un sistema inmune sano. El hierro y las cerezas tienen hierro, es interesante para mantener un buen sistema inmune. Contienen antiinflamatorios. A ver, una inflamación crónica debilita el sistema inmune, así que estos componentes antiinflamatorios de las cerezas son interesantísimos. Bien, siguiente beneficio: reducen riesgo de diabetes. Primer punto, por su índice glucémico bajo. Estamos hablando de 22, 25. Esto hace que no haya picos de glucosa. Otro punto, estimulan la producción de insulina. Estamos hablando de más de un 40%. Así que interesante. Reducen la hemoglobina glicosilada. Reducen la glicosilación de proteínas, tan perjudicial para todas esas enfermedades neuropáticas de los diabéticos. Compuestos fenólicos, ácido clorogénico, flavonoides, antocianinas, todos estos regulan la glucemia, la concentración de glucosa en sangre. Reducen la resistencia a la insulina, mejoran la diabetes. La fibra es muy importante y tiene buena cantidad de fibra, muy importante para controlar estos niveles de glucosa en sangre. Realmente el nivel de azúcares que tiene es bajo, y además con la cantidad de fibra controla los niveles de glucosa en sangre. Por eso os digo que tiene un índice glucémico bajo. No os fijéis en que tiene fructosa. Hay que fijarse en que tiene fructosa, sí, pero no en grandes cantidades, y además hay que ver los otros componentes que tiene. Se traduce todo esto en que los niveles de glucosa no suben, se controlan. Bien, siguiente beneficio: contiene muchos antioxidantes. Y no solo antioxidantes, antiinflamatorios. Ácido cítrico, tiene salicílico, que es antiinflamatorio, y flavonoides, polifenoles, hemos hablado de quercetina, de antocianinas, hemos hablado de un montón de antioxidantes. Tremendo, ácido láctico, o sea, un montón. Hemos hablado de vitamina C, que es un antioxidante y muy interesante, y además forma colágeno, interesante para la piel, muy interesante para enfermedades como artritis, lupus, y otras enfermedades degenerativas. Bien, un estudio, por ejemplo, con antocianinas como protectoras frente a la neurotoxicidad de la proteína beta amiloide. Son estudios no solo in vitro, sino también in vivo. Ojo. Y contienen melatonina natural, que no solo regulan los ciclos de sueño-vigilia, sino que también tienen una propiedad antioxidante potente. Bien, siguiente beneficio: depurativo diurético, depurativo intestinal, interesante también para nuestro sistema digestivo. Contiene una cantidad de ácidos orgánicos, sucínico, málico, cítrico, que estimulan glándulas del aparato digestivo. Contiene pectina, que es laxante e hipolipemiante. Contienen antocianinas, que eliminan toxinas. Contiene potasio,
que tiene efectos diuréticos y también natriuresis, eliminación de sodio en orina. Es un buen depurativo. Hay estudios de todo esto. Bien, siguiente beneficio. Tránsito intestinal, beneficios en el aparato digestivo. La acción importante de las cerezas, una de las acciones importantes es aumentar el tránsito intestinal, reducir la hinchazón abdominal, gracias a, por ejemplo, estos ácidos orgánicos que hemos hablado antes y gracias también a su efecto laxante. Interesante cantidad de fibra dietética para la digestión, para el tránsito intestinal, por ejemplo, y para mantener una flora intestinal saludable. Mejora la regularidad intestinal, mejora el estreñimiento y además es saciante, interesante para bajar de peso y también para controlar la glucosa en sangre. Contiene pectina, importante componente de la fibra que mejora la microbiota intestinal. Además reduce el colesterol, es saciante y tiene un efecto laxante suave. También contienen polifenoles. Los polifenoles también son muy interesantes para mantener esta flora intestinal. Como veis, un montón de componentes, no solo como antioxidante, no solo para el corazón, sino también para el aparato digestivo. Bien, vamos a ver si hay efectos secundarios, contraindicaciones. Sobre todo ocurren con consumo excesivo, como en todo. Puede haber alergias. Ya os recordé antes que tenían las famosas proteínas LTP. Estas proteínas pueden ser un problema de alergia en determinado tipo de población. Provocan hinchazón, gases, diarrea. Bien, tienen potasio. Entonces, altos niveles de potasio es un problema para enfermos renales. Son muy perjudiciales para ellos. Así que en enfermos renales no deberían de consumir cerezas. Porque si los riñones no están bien, no eliminan esta cantidad de potasio. No pueden eliminar todo esto de potasio. Y unos altos niveles de potasio son perjudiciales, por ejemplo, para la salud cardiovascular. Bien, el abuso, tomar demasiadas cerezas, cuando tienen alta cantidad de fibra, puede ser un problema, porque pueden provocar hinchazón, gases, efecto laxante. Bien, las cerezas tienen fructosa y sorbitol. Puede ser un problema, ya lo hemos dicho antes, en pacientes con SIBO, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Así que no deberían de tomar cerezas los pacientes que tienen SIBO, porque estos azúcares, fructosa, sorbitol, son fermentables. Y si hay un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, se van a fermentar y van a producir todos estos síntomas, hinchazón, gases, dolor abdominal. Tampoco conviene que lo tomen enfermos hepáticos. Y tampoco personas con colon irritable, porque puede aumentar sus síntomas. Bien, contienen ácido oxálico. Esto puede ser un problema para enfermos renales. Por eso digo que enfermos renales no deberían de tomarlo. Por supuesto, no tomar los intolerantes a la fructosa. Y luego ya hemos hablado de los huesos de las cerezas, que se pueden transformar en cianuro. Ciertos compuestos que tienen se pueden transformar en cianuro. Pero habría que tomar demasiado. Por ejemplo, si estamos haciendo un jugo de cerezas y estamos triturando la cereza entera con el hueso, podría ser un problema. Pero por tragar a lo mejor 2, 3, 4, 5 huesos no pasaría nada. Son altas cantidades las que pueden provocar problemas, y no solo en cerezas, sino en otras frutas. Bien, interacciones con fármacos. Tienen vitamina K, ya lo hemos dicho, y la vitamina K interviene en los procesos de coagulación, así que no las deberían de tomar las personas que toman anticoagulantes tipo warfarina, porque reducen su acción, reducen su eficacia. Bien, contienen antocianinas y quercetina. Estos afectan al citocromo P450.
Este citocromo P450 lo que hace es metabolizar fármacos. Entonces, si le afectan, afecta al metabolismo de fármacos. Por ejemplo, con AINES, antiinflamatorios no esteroideos, que son antiinflamatorios y analgésicos, puede potenciar su efecto y por lo tanto sus efectos secundarios. Así que controlar, cuando estéis tomando antiinflamatorios, no deberíais de tomar cerezas. ¿Ok? Bien, conclusiones. Cerezas son unas frutas muy interesantes, porque aparte de que son dulces, que son ricas, son muy sanas, porque tienen muchos nutrientes, pero no solo nutrientes, sino que tienen un montón de componentes bioactivos. Son interesantes para controlar el estado de ánimo, tratar el insomnio, porque tienen melatonina, porque producen serotonina, porque tienen, por ejemplo, triptófano también. Interesantes para la piel, efecto antienvejecimiento por su gran composición, antiinflamatorios, antioxidantes. También interesante para el músculo, para la recuperación muscular, por sus componentes antiinflamatorios y sus nutrientes. Hay un montón de estudios sobre esto. Interesantes para bajar de peso, lo hemos visto. Son muy buenos neuroprotectores, incluso hay estudios con Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas. Tienen muchos antioxidantes. Los antioxidantes son útiles para todo, pero en particular tienen antocianinas, tienen luteína y zeaxantina, muy interesantes para la retina, protección ocular, cataratas, degeneración macular asociada a la edad, interesante para huesos, para corazón, son protectores hepáticos, y interesante para reducir los ataques de gota y tratar la gota. Por su efecto antiinflamatorio tiene ácido salicílico, pero no solo por eso, sino porque inhiben la xantinoxidasa, que esta enzima interviene en el metabolismo del ácido úrico. Por lo tanto, reducen los niveles de ácido úrico, evitan los ataques de gota. Bien, vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os mandará notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Si podéis compartir todos estos vídeos en vuestras redes sociales, me vais a ayudar bastante. Recordad, like y darle a la campanita, porque me vais a ayudar realmente. Si podéis ver el vídeo entero, más me vais a ayudar a que pueda seguir dándoos consejos. Sabéis que contesto a todo el mundo, así que cualquier duda, aunque no sea de este vídeo, me lo decís, os voy a contestar. Incluso os voy a hacer un seguimiento. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.